Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación. Como programa de desarrollo espiritual trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire, en el programa les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, los teléfonos de la radio son 4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669, por Skype, usuario Mantra FM. Si quieren encontrarnos en Facebook, hemos estado ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué dice Sergio? Y a todo el equipo, hoy todos estamos presentes. Estamos todos presentes. Norma, Miguel, Marcela, Mónica y yo. Bueno, comentamos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Hoy toca la parte de anorexia sexual y vamos a seguir leyendo del libro de anorexia sexual. Sí, el título de hoy. El título del programa de hoy es Anorexia sexual, el sexo como privación. Ese libro se llama justamente Anorexia sexual, de Patrick Carnes, y vamos a leer del capítulo El sexo como fundamento. Pocas historias patentizan tan bien el lado oscuro de nuestra cultura como la historia de O.J. Simpson, presentada por la televisión norteamericana a mediados de los 90. Contenía todos los elementos clave de la prensa amarilla: raza, violencia doméstica, gran riqueza, exceso sexual, abuso de las drogas, doble homicidio y niños vulnerables. Pocas historias ponen tanto en evidencia el lado oscuro de nuestra cultura como la tragedia de ese doble homicidio y sus consecuencias legales. Solo una, la batalla de Clarence Thomas, Anita Hill, por lograr la credibilidad en un caso de supuesto acoso sexual que, presentada al público a través de las publicaciones judiciales transmitidas por la televisión nacional directamente desde los tribunales, estuvo a punto de convertirse en una obsesión nacional, precisamente porque tenía muchos de los mismos elementos. Ya sea que consideráramos a OJ como una víctima de la clase dirigente blanca o a Nicole Brown como una víctima de un patriarcado fuera de control, todos encontramos en esas historias una parte nuestra. Tanto si usted considera a Clarence Thomas como la víctima de un golpe bajo de tipo ideológico o como alguien que abusó de su poder en el lugar de trabajo intentando chantajear a una compañera para que le conceda favores sexuales, no cabe duda de que el caso refleja una batalla que se libra en todos los lugares de trabajo. Y en todos los lugares de trabajo, y sí, actualmente, no desde los 90, pero... Y en todas partes. En todas partes. En todos los lugares donde tenemos que compartir el día con otras personas, esto está instalado. Es moneda corriente. Tanto para los anoréxicos sexuales como para los adictos al sexo,
Estos temas oscuros crean un ambiente sexual tóxico que hace que el sexo se vuelva problemático. Ambos extremos, el anoréxico y el adicto sexual, luchan contra un terror a su sexualidad, que está profundamente arraigado en una cultura en la que el sexo tiene que ver con la manipulación o con los traumas o con el desdén o con el fracaso matrimonial o con la opresión. El terror se origina muy fácilmente. La recuperación de los trastornos sexuales compulsivos puede solo producirse cuando se cuenta con una apreciación realista de la formidable fuerza cultural desplegada en su contra. En realidad, yo creo que toda la cultura tiene grandes heridas en cuanto a la experiencia de la sexualidad, porque parte de una premisa falsa, que es que la sexualidad es un pecado. Entonces, en esa ideología, ya sea manifiesta o latente, nos creamos todos. Es más que un pecado, es del infierno. Sí, claro. Es un pecado mortal. Claro, es del diablo, ¿no? Es de las fuerzas oscuras. Claro, exactamente. Sí. Y esto no es chiste. Esto lo aprendimos todos, de una o de otra manera. Sí, aunque no haya sido colegio religioso, No, eso es un flota. inconsciente Es un tema colectivo, ¿no es Y cierto? que hasta fue un tema cultural años Absolutamente. atrás, ¿no? Y hoy, cómo se vive la sexualidad es la otra parte, es Claro. de la represión a la adicción al sexo. En ninguno de los otros lugares está vivido el sexo con el respeto y la sacralidad que se merece. Sí. Y la verdad es que es una pena porque somos generaciones y generaciones Que repetimos lo mismo. que repetimos una herida y no aprendimos el verdadero significado del encuentro erótico, ¿no? Que es sagrado, como decía antes, y no lo pudimos ver así, perdiéndonos las consecuencias que eso hubiera reportado. Es que yo creo que a veces uno no hay como una vergüenza en preguntar Sí. y en asesorarse, porque pareciera que eso se tiene que saber naturalmente. Nacés sabiendo. Nacés Sí. sabiendo. Entonces, Sí, como estar de vuelta antes de haber ido. claro, entonces cómo uno preguntar y mostrar eso que tan íntimo, ¿no? Y dónde poderlo hablar con respeto y desde un lugar de tener que aprender y de preguntarle al otro también qué quiere, Sí. a su pareja qué quiere, qué le gusta, qué Pero le disgusta, ¿no? Para eso hace falta humildad, ¿no? Sí, sí. Porque somos muy vulnerables frente al otro cuando se trata de sexualidad, porque estamos desnudos en cuerpo y alma. Pero yo recuerdo que, y no sé, cuando éramos jóvenes, Inés, acordate que te decían que cuando te casabas, bueno, no importa, porque el que te iba a enseñar era el hombre. Claro. Era el hombre quien le ¿Quién enseñaba. Era una cosa Era loca. una cosa por terrible, todos que el lados. marido te viene a enseñar, porque él es el que tiene experiencia. Y por ahí él no la tenía, pero además de tenerla, es una experiencia que no corresponde al Nadie te imaginario enseña nada. erótico femenino. Claro. Si la mujer no se conoce a sí misma, no puede decir que le gusta. Claro. Pero el hombre la va a incitar a que haga lo que a él le dijeron que era. Y eso no es lo que exacto. una mujer siente. Exactamente. Por eso las verdaderas iniciadoras sexuales somos las mujeres. Claro. Pero primero tenemos que saberlo. Porque si no, nos replegamos y pasamos a estar en manos de un otro que no nos conoce. Y que se pensaba que el sexo era así. Sí, claro que se pensaba eso. Y bueno, sí, es así, ¿viste? Él te va a enseñar, entonces es así. Pero Sí, la mujer tiene que obedecer al marido, él le va a decir cómo se hacen las cosas. El pobre santo también tenía un peso encima que no le correspondía. es lo que decimos siempre, ¿no? El patriarcado ha dañado más a los hombres que a las mujeres. A todos. No, ninguno queda fuera. Ninguno queda El fuera. tema es que en algún momento se... Pero el hombre está muy dañado también, porque queda Pero más por expuesto. supuesto, por supuesto, claro. Yo me acuerdo de Larralde en Consejos para el Hijo Gaucho. Sí. Por favor. Lo hacían pelota ese hijo, que tenía que ser fuerte, no llorar, Claro. estar firme para cualquier... ¿Quién era? ¿Un robot? Bueno, eso en
una idiosincrasia limitada, pero para el mundo fue así. Claro, pero El guerrero, el que las sabía todas, el que iba en pos de lo que quería. ¡Wow! Aparte, en otra época, ¿cuántos padres pagaban a una prostituta para que el nene pero esto no es hace mucho, Sí. Eso no es Incluso hace debe estar mucho. ocurriendo hoy también. En algunos. sí. En lugar de grupos llevarlo a que sociales. pruebe con la novia, con una cosa de amor y qué sé yo, no, era... Sí. Terrible. No. Y llevaban a varios chicos a una prostituta. Sí, y- llevaban a varios. Y, sí. y la prostituta decía, bueno, apurate, querido, que hay un montón. Imagínate todos Claro. entrando. No, sí, Un espanto. Sí. ¿Dónde, sí, el dónde hombre- quedó el amor ahí, no? Sí, No, pero sí. aparte el hombre, yo me pongo, trato de ponerme del otro lado, digo, qué difícil ha sido también, y qué es también, Claro. porque con esa carga Te tenés que social, saber- ¿cómo va a pedir ayuda? Por supuesto. ¿Cómo va a pedir ayuda? Hay que atreverse a poder pedir ayuda. y si vos hablás con los hombres que les pasó eso, que los llevaron a debutar a los 14 años, además a los 14 años tiene que Sí, ser, claro. cuando cada uno tiene su maduración. propia- claro. Te dicen, yo salí y dije, ¿y el sexo es esto? Como diciendo, ¿qué es esto? Esto era lo que decían que era bárbaro y qué sé yo. Siniestro. ¿eh? Terrible. Y todo esto porque evidentemente hay un desconocimiento de la especie. Ujú. En virtud de este sometimiento a la ley de la Iglesia, que las instituciones repiten, hasta que llega un momento que se desborda y se van para el otro lado. Y bueno, así estamos, ¿no? Bueno, aprendamos, que todavía, como decía Estamos aprendiendo, Sí, claro que la sí. madre de una amiga mía, decía, yo veo ISAT y los programas sexuales, tenía 80 y pico de años, ¿no? Entonces, ¿y para qué lo ves? Le decían las amigas. Ella decía, para la próxima vida, porque en esta me lo perdí por completo. Bueno, nosotros llegamos a conocerlo, pero no tuvimos Claro, demasiado tiempo para disfrutarlo, así que vale la pena. Pero nos vamos a ir seguir aprendidas. Aprendida, tal cual. Bueno, continuamos. Sin embargo, todo esto tiene un significado mayor. Todos estos temas son sintomáticos de una época de extraordinario cambio social, cuyo núcleo es sexual. Se está aproximando un giro de paradigma o expansión de nuestra comprensión, cuya significación se equipara con los cambios que acompañaron la escritura de la Carta Magna o el advenimiento del telescopio de Galileo. Como todos los cambios de esta magnitud, está acompañado de lucha y conflicto. Sin embargo, no debemos extraviarnos en el tumulto, porque enclavado en el nuevo paradigma hay un nuevo modelo de bienestar sexual. La recuperación del uso de sustancias tóxicas o de la conducta adictiva o compulsiva puede surgir de esta concientización naciente y contribuir a ella. Yo te diría que muchísimos integrantes de los grupos de recuperación aprenden por primera vez lo que creían saber, ¿no? Porque el grupo te enseña, o sea, hay una como un respeto por nuestras debilidades y por nuestras heridas Y nuestras ignorancias, ¿no? y nuestra ignorancia. Entonces hay posibilidad de hablar sin ser juzgado y de aprender lo que uno no sabía. Es que hay un marco de respeto en lo que cada uno plantea y eso anima a poder preguntar o a plantear las cosas que a uno le pasan, ¿no? En la intimidad. Así es. Bueno, hacia un nuevo paradigma. El cambio está avanzando desde hace tiempo. Los historiadores sociales Philip Aries y George Tabby, en su enorme trabajo de varios tomos, Historias de la vida privada, trazan la evolución de la cultura occidental desde los tiempos de la antigua Grecia y de Roma hasta la aurora de la era moderna. Su concienzuda colección de datos sobre la familia, el matrimonio, la sexualidad y el estilo de vida
no tiene que ver con reyes, imperios, guerras o gobiernos. Más bien, es una serie de retratos sobre cómo vivía su vida la gente común. Básicamente, es la historia del movimiento de la calidad corporativa a la realidad individual. En épocas anteriores, la vida íntima de la gente estaba definida por su gremio, su familia, su clan o su iglesia, o el señor feudal al que pertenecieran las tierras. Había muy pocas elecciones que pudieran hacer por sí mismos con respecto a su intimidad. Los matrimonios eran concertados, ya que se trataba de alianzas y no de una realización individual. En realidad, la intimidad y la satisfacción sexual eran conceptos extraños hasta hace relativamente poco tiempo, y ni hablar de esos conceptos referidos a la mujer, Sí, porque la mujer no tenía que sentir. No en vano, la ablación del clítoris en los pueblos orientales es una tragedia que se sigue repitiendo en la actualidad en muchos lugares. Se fue haciendo cada vez menos, pero se sigue todavía. Sí. Hay toda una fundación que lucha contra eso. Totalmente, sí. Son las mismas mujeres. Sí, una chica que es modelo y que fue... Es preciosa. Es preciosa, no me acuerdo el nombre, pero es terrible. Bueno, la capacidad del individuo... No, te iba a decir que son las mujeres las que realizan la operación. Ah, claro. Eso te que está tremendo. Son las mismas mujeres que con un cuchillo que lo muestran ahí, ni siquiera... no tiene el filo suficiente. No, son las mismas mujeres, generalmente las mujeres viejas, grandes. Sí, son ellas. No, y también son mujeres las de la campaña en contra, o sea, los hombres no se ocuparon de cuidar a esas mujeres porque eran objetos para su uso. Pero, de hecho, pero el hombre está de acuerdo, lo que pasa es que no se mete a meter mano, pero está de acuerdo. Es más, no tiene una mujer si no está hecha la ablación. Y se casan también en otros pueblos con nenas de 6 años y concretan el matrimonio a esa edad. Veis los hombres grandes, fuertes, con nenitas chiquititas que caminan. No, el mundo tiene de todo para darnos una panzada. Bueno, en realidad, con el individualismo se produjo una revolución en la expresión sexual, tan importante como el desarrollo del capitalismo o de la ciencia moderna. Y yo diría, y del feminismo, un movimiento que aportó una cantidad de elementos a la cultura, tanto de mujeres como de hombres. El famoso historiador Peter Gray describe este giro literalmente como la educación de los sentidos. Estaba recordando un libro de Alan Watts, que no recuerdo el nombre, que decía que una de las peores cosas de la modernidad fue el casamiento por amor. Porque uno no debe casarse por amor. El amor no se puede meter dentro de una jaula. Claro. Uno debe casarse con un compañero con quien va a ser socio y se va a acompañar en los avatares de la vida. Claro. Entre ellos, cuando uno de ellos se enamore, que el otro pueda contenerlo. Y la verdad es que Alan Watts es un hombre de avanzada y no está tan equivocado. No es para que se concerte desde otro lado y a vos te encaje en alguien desconocido. Pero sí que se pueda elegir un compañero para el matrimonio y quedar libre para cuando aparezca el amor, que el amor no dura para siempre. Y esto, yo creo que el amor se convierte en ternura y nos hace compañeros de viaje, pero cuando te salió bien. Pero yo creo que él lo decía desde el punto de vista de no priorizar el amor, sino priorizar eso, el compañerismo, el ser un par, ser un socio.
y que el amor como que viene viste, bien, que es como que está solo ahí nadando entre... El amor va a aparecer ahí. O el amor está ahí, Claro. ¿viste? No como decir, ay, porque estoy tan enamorada. Perdón, yo me equivoqué al decir, el enamoramiento viene y se va. Ah, Claro, el enamoramiento, amor, claro. Entonces, el amor es una construcción. Y dos amigos y dos personas que se respetan y se contienen pueden contener los enamoramientos que Claro, surjan claro. por amor en el vínculo, ¿no? Exactamente, sí, Que sí. es verdaderamente muy interesante. ¿Querés que vayamos a un corte? Dale. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida. Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Ujú. Muy bien, ¿Qué tal? continuamos entonces. ¿Quieres leer? ¿Me toca a mí ya o Sí. ya terminaste? Ah, bueno. Sí, sí. Ah, sí, hay un mensaje de Jenny que estamos postergando por leer, que dice un abrazo a todo el equipo desde Costa Rica. Un enorme gusto el verles y muchísimo agradecimiento. Gracias a vos, Jenny. Gracias, Gracias. Jenny. Porque es Gracias. lindo recibir Desde un país tan mensaje hermoso aparte. amoroso. Costa Bueno. Rica es tan lindo, sí. Bueno, Bueno, muy bien. a la par de la conciencia individual y de la expresión sexual, nació la responsabilidad individual. Los historiadores que estudian el abuso sexual infantil a través del tiempo señalan que mientras se expandía la conciencia individual, lo mismo señalan que mientras se expandía la conciencia individual, lo mismo sucedía con las prohibiciones contra la explotación sexual de los niños y la violencia contra ellos. En muchas de las antiguas ciudades-estado, un padre tenía el derecho a terminar con la vida de un niño. Y de su mujer también. Sí. Así, bueno, su mujer sigue Sí, todavía. Siguió hasta el cambio de la Constitución. Creo. ¿El cambio de qué la Constitución? Claro. No, claro. pero por ejemplo en los No, países... en nuestro país. Ah, en nuestro país. Hace Mucho, sí. pero antes podía. En otros países pasa. sí. Claro, seguro. Eso es lo que te decía yo. Sí, En los sí. países árabes, por ahí. Bueno, así es como en un valle cercano a la ciudad de Cártazo fueron descubiertas 20.000 urnas llenas de huesos de infantes que habían sido sacrificados en rituales religiosos. El abuso sexual infantil era una parte común del tejido social de la época. Autores desde Platón hasta Plutarco lo describían. Hay una cosa interesante. El Papa de Benedicto XVI, o sea, Ratzinger, decía, cuando salió el tema de los abusos en la Iglesia, que hasta los años 70 la pedofilia no era pecado. Eso dijo el Papa hace unos años atrás. Tristemente No, no es pecado, es un delito. instalado. Es un delito, no es pecado. Bueno, hacia la Edad Media era un pecado tener relaciones sexuales con un niño. Si un adulto era encontrado culpable de tal pecado, una de las formas de remediarlo era declarar que el niño era un brujo. De este modo, el niño se convertía en un reo que había seducido al adulto con el poder de Satanás, que era lo que te decía yo. Y esto es En la lo parte que- de la Inquisición, lo que claro. fomentaba la Iglesia para justificar. claro. Se mataban al niño y dejaban al pedófilo Claro. suelto. Lo cambiaban de lugar. Ah, claro, Eso. lo mandaban a otro lado. A tenés otro razón. pueblo. Bueno, la comprensión de este proceso arroja una nueva luz sobre la quema de brujas. Por ejemplo, un obispo católico de Württemberg escribió en el siglo XVII sobre su tristeza por tener que presidir la quema de 300 niñas ese año y sobre su preocupación de que la Iglesia estuviera cometiendo un error. Mira, Error. situación. Dios Claro. mío. Error. En el siglo sigue XIX, cometiendo. no tan lejos, la sociedad había dejado de quemar a las brujas. Sin embargo,
la explotación sexual de los niños continuaba. O sea, que se había interrumpido en la Edad Media, pero en el siglo XIX continuaba la explotación. Bueno, pero hoy sigue, ¿no? Y hoy sí, Es que el ser humano Total, es que el ser humano justifica cosas aberrantes y encuentra cómo hacerlo. Eso es hace tremendo. la aberración y después le da una norma. Y después le da una norma, claro. Bueno, por ejemplo, en Bretaña, a finales de ese siglo, los hombres que violaban niñas eran excusados porque lo hacían para curar las enfermedades venéreas. No lo puedo creer. Parece chiste, ¿no? Esto. Existía la creencia vastamente... Las venéreas, la depresión y la impotencia. ¿No? Acá sé, no tengo eso. Dice No. más abajo. Ah, es más abajo, Más perdón. abajo. Enfermedades venéreas. Sí. Existía la creencia vastamente extendida de que los niños extraían los venenos del cuerpo. De hecho, la lepra, las enfermedades venéreas, la depresión y la impotencia eran parte de una amplia gama de enfermedades que se creían podían ser curadas mediante relaciones sexuales con los más jóvenes. Un texto médico inglés de la época dice: romper el sello de una doncella es uno de los mejores antídotos para nuestras enfermedades. Apalearla insensatamente hasta el desmayo. Incesantemente. Incesantemente. Me duele tanto Incesantemente. decirlo. No, pero lo tengo medio berroneado, por eso. Incesantemente. Hasta el desmayo es un Es remedio terrible. poderoso para la depresión de un hombre. Cura la impotencia. No, es tremendo. Bueno, por esto de uno justificar Es tremendo. tantas aberraciones, ¿no? Es esto, Durante tantos años. Y la impotencia y la indefensión de las víctimas. Ese es el punto también, ¿no? Y porque son la vulnerabilidad expuesta a la máxima expresión de los depredadores. Y el terror que les queda a los chicos abusados para el resto de sus vidas. O quedan marcados con el estigma y lo hacen padecer a otros niños cuando ellos son grandes. O empiezan a destruirse como seres humanos. Porque se sienten culpables de haber tenido algo que ver en esa situación. Entonces se destruyen por culpa, ¿viste? Por es culpa, terrible. porque ese es el lugar que el abusador aprovecha. Claro. Hace sentir culpable a la víctima y la víctima se va autodestruyendo con ese sentimiento. En vez de odiar al Ahora, abusivo. lo más terrible de todo eso es que esté unido a la fe, ¿no? En los casos de la iglesia y los pedófilos, que sean figuras en las que realmente se deposita la transmisión de la autoridad de la fe, doctrina, claro. ¿no? Porque la fe es una cosa, lo religioso y espiritual es algo sublime que funciona en línea directa de Dios y el hombre. Ahora, las personas acceden a esa experiencia de fe a través del aprendizaje por medio de las religiones, y que esté tan contaminado, porque no solo en la religión católica, en cada una de las también lo ves religiones, en los protestantes en también, todos, sí. en todos, en los Es que yo judíos, creo que por ahí gente que está tan enferma, por decirlo de alguna manera, o que es tan aberrante en sí misma, se esconde atrás de estos lugares donde... Porque son lugares de poder, donde la gente se somete. Claro. la gente de buena fe no puede imaginar. No puede imaginar. Porque lo consideran representante de Dios en la tierra, porque por muchas cosas que te dicen. Pero eso, hay abuso de poder, es sometimiento, castas de manipulación, políticos, que hacen lo que quieren, entonces someten a la gente de todas las formas. No se conforman con que sea solamente económica, es la denigración humana. Claro. Llegan a denigrar. Porque son vividos como objetos, no como personas. Claro, eso es terrible. Y lamentablemente cuando ocurre en la familia y son los progenitores los que abusan, es lo mismo, ¿no? Es como la expresión de lo siniestro.
donde uno tiene que encontrar el cuidado y la protección, encuentra su mayor verdugo. Claro. Es que es donde uno está desprevenido, además, porque uno para el afuera por ahí se protege, pero no cuando tiene tanta confianza, ¿no? Así es. Dice Jenny, como dijo Einstein, solo hay dos cosas infinitas en la existencia: el universo y la estupidez humana. Y tengo dudas sobre lo primero. No, llegó a confirmar que Dios era una inteligencia amorosa que abrazaba al cosmos en su libro Mi visión del mundo. O sea, Einstein llegó a encontrar a Dios a través de la ciencia, pero lo de la estupidez es cierta. Bueno, ¿quién quiere seguir leyendo? ¿Yo? Sí. Bueno. Hemos recorrido un largo camino desde entonces. Sin embargo, solo en los últimos 30 años, promediando la década del 60, nos hemos declarado públicamente contra el abuso infantil. Uno de los principales expertos en la historia de abuso sexual infantil, Lloyd del Moss, escribe sobre la significación de este momento en nuestra evolución cultural. Las prácticas de la crianza de niños no son solo un detalle en una lista de rasgos culturales, dado que todos los otros rasgos deben ser transmitidos de generación en generación a través del estrecho embudo de la niñez, sino que son la verdadera base para la transmisión y el desarrollo del resto de los rasgos culturales, estableciendo límites definidos sobre lo que se puede alcanzar en las esferas materiales de la historia. Al margen de los cambios en el medio ambiente, solo cuando se produce un verdadero progreso en la crianza de los niños, las sociedades comienzan a progresar y a moverse en nuevas direcciones impredecibles y más adecuadas. Esencialmente, los expertos en desarrollo infantil consideran que esta época es un punto de inflexión en la evolución de nuestra especie, en especial los aspectos ligados con lo sexual. Pocos han explorado este enorme cambio en nuestra sexualidad con mayor comprensión que Ryan Eisler en sus obras señeras El cáliz y la espada y Placer sagrado. Eisler estudió y sintetizó los descubrimientos en arqueología y antropología desde los años 50 hasta los 80. Descubrió culturas muy prósperas y pacíficas que eran casi desconocidas por el público. Algunas de esas culturas estuvieron muchos siglos sin guerrear. Eran versadas en ciencias, arte, teología y economía. Las características que tenían en común eran: primero, una cultura cooperativa y democrática que ponía mucho énfasis en la asociación, afiliación y contribución de cada individuo. Segundo, la igualdad esencial entre hombres y mujeres, con papeles reales de poder y autoridad para ambos, y con permiso para que todos tomaran iniciativa sexual sin ventajas sobre el otro. ¿Qué tal? Tercero, una aversión esencial a la rigidez, el abuso de poder y la competencia explotadora. Y cuarto, el compromiso con una sexualidad respetuosa, apasionada, pero no explotadora, que excluía el abuso de los niños. Bueno, qué maravilla eso, ¿no? Sí. Sí. Nosotros lo seguimos viendo, ¿no? Hace poquito tuvimos el médico del Garraham. Por eso, sí, un caso Dios mío, tremendo. Sí. Y lo peor es gente, claro, qué mejor. Una persona que tiene absolutamente camuflada, absolutamente camuflada. Jefe del departamento ese que él presidía. De inmunología, creo que. Sí, lamentable. De traumatología. Del Garraham. No, o inmunología. Sí. Bueno, uno de esos. Bueno, no importa de qué servicio. No importa. De todos modos, el que llega a necesitar de un especialista es porque está herido, está sufriente. Es un ser humano que busca cuidado y protección. Claro.
y que se encuentre con estas cosas, ¿no? Como fue Corsi en su momento. Pero, por ejemplo, una cosa es el que usa pornografía y otra cosa es el que abusa directamente del hijo. Pero no sabemos si lleva al abuso, ¿no? Que hubo también situaciones de abuso en el hospital. Así que realmente... Bueno, lamentablemente son aspectos de nuestra condición humana, no estamos afuera. Que superan hasta la ficción, ¿no? Porque uno no podría creer que un pedófilo esté en ese lugar. Es que uno dice, ¿cómo estar atento? Que vos no lo sabés. Claro, Escúchame, Corsi daba violencia doméstica y era especialista en abuso de chicos, de niños. Uno dice cómo estar atento y no volverse tampoco hipervigilantes de miedo, ¿no? Los muy expertos en una disciplina es porque la conocen desde adentro. Claro. Les apasiona el tema y están metidos. Sí, están metidos. Sí. Están metidos hasta bueno. Vamos al corte otra vez y volvemos un ratito. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Sí. Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Bueno, muy bien. ¿Quieres leer, Norma? Bueno. Eisler traza la historia de cómo una cultura patriarcal, competitiva y explotadora reemplazó a las antiguas sociedades asociativas y no solo se convirtió en la norma, sino que reescribió la historia a su propia imagen dominante. El mundo es cada vez más pequeño. Lo que sucede en el Golfo de Aqaba y en Hong Kong afecta significativamente todos los asuntos en su propia ciudad, viva donde viva. Una ética competitiva y explotadora que se dejara correr desenfrenada sobre el mundo podría llegar a destruirlo. Eisler hace notar que si queremos cambiar, debemos comenzar por el modo con que los hombres y mujeres interactúan sexualmente y por la forma en que criamos a nuestros hijos. En la era de la CNN y de Internet, el mundo es testigo de cómo la sociedad post-industrial finalmente llega a enfrentarse con los problemas sexuales fundamentales. Ahora dicen que el cambio de paradigma será extraordinario. Denis Breton y Christopher Larget describen esta vertiente en su muy importante obra La conspiración paradigmática. Cómo nuestros sistemas de gobierno, iglesia, educación y cultura violan nuestro potencial humano. Para un poquito porque vamos a leer un mensaje de Jenny que es re interesante. Hace unas semanas estuve escuchando a un neurocientífico que comentaba que el poder también genera adicción, pues estimula las mismas rutas neuronales del circuito del placer. Además señalaba que la evolución de esa adicción siempre se dirigía al tema sexual. De allí la gran cantidad de escándalos que ahora están saliendo a la luz y que vinculan poder y abusos sexuales, respaldando así la frase de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No me cabe ninguna duda. Sí. Muy propicio para los Jenny. Tiempos que corren en Argentina y en el mundo, ¿no? Sí. Ellos sostienen que el nuevo paradigma está surgiendo en muchos frentes: en la defensa del medio ambiente, en el progreso de la salud mental, en los movimientos de hombres y mujeres, en la reafirmación de los valores de los indígenas norteamericanos y de otros países, y en la tecnología que derriba las barreras culturales.
Estamos avanzando hacia una interconexión a una velocidad pasmosa. Al respecto, ellos escriben: el estar conectados es nuestra mayor necesidad básica, de la que nacen todas las demás. Nacidos en un universo conectado, nuestra necesidad primera es la de conectarnos con nosotros mismos y con quienes están a nuestro alrededor, con el medio ambiente, lo que incluye la cadena de alimentación y los sistemas de sustento vital, con los sistemas familiares, educativos, económicos y políticos, con las ideas y la evolución humana, con el significado y el propósito. Estar conectados en su forma más amplia es vivir en un universo conectado. La necesidad de estar conectados y de actuar de modo de afirmarla no significa que seamos inherentemente egoístas o inmorales por naturaleza. Simplemente demuestra que comprendemos que nuestra existencia está tejida en patrones expandidos, sin los cuales no podemos existir. Lejos de hacer que nos comportemos egoístamente, cultivar la conciencia de nuestra existencia conectada nos afirma como parte integral de un tapiz más amplio. Esto es una absoluta realidad. Sí. Lo que ocurre es que hay maneras falaces de estar conectados, ¿no? Claro, Entre ellas podemos darnos cuenta de lo que pasó el lunes, fue cuando se cortó la luz. El domingo. El domingo, Día del Padre, sí. Bueno, durante toda la mañana fue un país muerto, porque dependemos absolutamente de la electricidad para muchísimas cosas que hacemos. Entonces, hay dependencias de las que podríamos desprendernos. En cambio, la verdadera dependencia es el encuentro humano. El encuentro humano revitaliza las células, hace felices a los seres humanos. Encuentro me refiero a encontrarse con alguien que esté abierto y dispuesto a encontrarse con nosotros. Y esto no significa solo en un encuentro sexual, sino en la amistad, en la correspondencia con los vecinos, en un intercambio en distintos planos de nuestra afectividad que nos enriquecen. Y esto es lo que también la adicción a Internet y sus sucedáneos ha distanciado, ha puesto en un plano virtual lo que es profundamente rico en un plano personal. Claro, entre tantos chistes que se pasaron ese día, porque los argentinos son muy creativos, como en otras partes del mundo también. Y hay uno que me causó gracia y a la vez es lo que sucede. Y decía, sin Internet, sin Facebook, sin celulares, me estoy hablando con mi familia. Parecen buena gente. Está buenísimo. Está buenísimo, parecen buena gente. Porque no conocemos al que tenemos al lado. Claro, está siempre con el celular. Sí. Pero es muy importante saber que la necesidad de interconexión no es patológica. No, el flujo de la vida pasa por ahí, ¿no? Entonces lo que nos queda es saber elegir cómo, que a veces depende de nuestra propia trayectoria lo que vamos eligiendo. ¿Sí? Bueno, entonces te usamos un ratito. La clave para este proceso es un conjunto común de principios que gobiernan nuestras relaciones. Ellos surgen de los principios confederados de los iroqueses, comunidad neooriental, que se llaman así mismos Haudenosaunee, ¿no? Pueblo de la Casa Grande. Haudenosaunee. Pueblo de la Casa Grande. Y de los 12 pasos de las varias asociaciones anónimas. Claro. Son los mismos identificados por Eisler en las sociedades prósperas: responsabilidad personal, permiso para crecer, igualdad sexual y placer, colaboración y asociación,
y un respeto fundamental por la tierra, los niños y el prójimo. Qué maravilla saber que uno pertenece y comparte estos principios junto a tantas personas, porque por los grupos en 20 años han pasado miles de personas y tenemos la suerte de haber abierto ese espacio que Dios nos ayudó, porque Mónica y yo cuando comenzamos sabíamos que iba a ser algo bueno, pero no sabíamos que iba a llegar a este estado, ¿no? Nunca imaginamos tanto. Sí. Las premisas de este libro son sencillas. La gente que está en los extremos del continuo espectro sexual ha sido dañada. En realidad, todos nosotros lo hemos sido. Las fuerzas del pasado y el caos del presente han dejado poco espacio para escapar. Sin embargo, fuera de los extremos sexuales de la anorexia y de la adicción, han surgido voces que han detectado donde reside realmente el daño. Incrustados en el estilo de vida de la recuperación están los principios de salud sexual que en su mayor parte no han sido articulados y mucho menos celebrados. Las implicaciones para usted, querido lector, son varias. Y acá están como enumeradas. La primera, que usted no está solo en el dolor que ha vivido y que el daño sufrido es real. Así es. La segunda, que hay una manera mejor de estar en paz con nuestra vida sexual. La tercera, que su valor para continuar este viaje lo ayuda no solo a usted, sino a todos los que buscamos curación en este mundo. Así es. Y la última, que nosotros en esta generación nos estamos preocupando no solo por las necesidades de los niños ahora y en el futuro, sino también por las del niño que llevamos dentro. Muy bien, qué lindo. Ante todo, debemos comenzar por la comprensión del sexo como privación. Muy bien. Bueno, leo un poquito. Yen Yan preguntó a Yao Chu, ¿qué pasa si no tengo nada conmigo? Chao Chu le dijo, despréndete de ello. Yen Yan dijo, si no tengo nada conmigo, ¿de qué puedo desprenderme? Chao Chu dijo, en ese caso consérvalo. Qué lindo. Bueno, soy sexualmente anoréxica, dijo Shannon. Nunca me sentí complacida con mi sexualidad y me habría gustado estarlo. Era realmente muy doloroso. La mejor manera de describirlo es que se parecía a un enorme muro de hormigón. Yo pensaba que quería vivir mi sexualidad porque tenía los sentimientos, pero solamente me aproximaba. Sentía que era demasiado y frente a mí tenía este enorme muro de resistencia, continuó diciendo. Después, Sharon me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, mi mente pensaba en las 2.953 razones por las que yo no era proclive al sexo, o porque no lo era en ese momento, o en esa hora del día, o lo que fuera. Se convirtió en una verdadera y dolorosa batalla. Se detuvo, suspiró profundamente y concluyó. En ese tiempo yo pensaba que la sexualidad sana, fuera lo que fuese, simplemente no podía ser lo suficientemente poderosa para permitirme atravesar esa muralla de hormigón. Mirando a Shannon y a su esposo Ben, resultaba difícil adivinar que hubieran pasado por semejante aflicción. Ante el mundo exterior parecen ser dos profesionales atractivos y de éxito, cerca del final de sus 40 años. Son inteligentes, eficientes y responsables. Sí, ahí queda. Okay. Habría que lo continuaremos en la próxima vez. Bueno. Pero a lo que se refiere es como esta es una problemática oculta que muchos de los personajes que tenemos a nuestro alrededor y en la cultura, incluso las personas destacadas por su capacidad, pueden estar viviendo tristemente su sexualidad, ¿no? Porque es algo más fuerte que el deseo consciente. Hay un freno que está funcionando a través de mandatos atávicos que se enterraron en nuestro psiquismo. Exacto.
que es muy doloroso. Que respondemos por ellos, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos al último corte. Gracias. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. Bueno, y ahora vamos entonces con esta última parte, con los pedidos de ayuda. Hola, querida compañía. Les escribo por primera vez para agradecerles y felicitarlos por la gran ayuda que es este espacio. Siempre me aporta algo que beneficia mi trabajo personal, que trato de hacerlo cada vez más a conciencia. Mi nombre es Romina, tengo 45 años y vivo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que soy soltera y estoy conviviendo con mi pareja desde principios de año. Y como les decía al principio, estoy trabajando mucho en lo personal. Y desde que estamos juntos, estoy perdiendo mi centro de a poco. Me estoy despersonalizando y me doy cuenta que es debido a mi personalidad. Algo me ocurre que pierdo individuación en pareja. Él es alguien que me hace muy bien y ayuda en mi crecimiento. Nos amamos y lo pasamos muy bien. Pero en el fondo hay algo que no me cierra. Creo que estoy tomando conciencia de mi parte evitativa. Siempre me consideré más dependiente emocional, desde el primer novio hasta mi familia. Pero ahora que es el vínculo más sano que tuve, me pasa esto. La verdad es que no quiero perder esta relación, pero por momentos me siento muy angustiada y sin saber qué hacer. Estoy abierta a lo que me puedan aportar. Les mando un gran abrazo. No puso nombre. No. Romina, sí, Romina. Sí. Romina, hay que diferenciar, separar la paja del trigo. Por un lado, es verdad que muchos de nosotros, por conservar un vínculo, perdemos momentos de crecimiento personal. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos angustiamos porque no queremos perder el vínculo ni tampoco nuestro proceso interior. Yo creo que para poder hacer las dos cosas hay que plantear espacios propios y que los dos sepan que hay un derecho legítimo a hacer el propio trabajo, meditar, reflexionar, escribir, leer las cosas que sirven para ese proceso, y todo no puede estar ocupado por la presencia del otro. Claro. ¿No? Que si no nos transformamos en el deseo del otro y dejamos de ser nosotros. Así es. Ahora, ella vive en Cava, ¿podría venir a los grupos? Sería importantísimo. Sí, importantísimo que te busques un horario para venir. Sí, porque la verdad es que va a ser otro aporte a su crecimiento. Sí, porque parece que ya hay muchas cosas logradas, ¿no? Para no perderlas y, como decía... Ya darse cuenta que uno va perdiendo individuación cuando está con otro es un avance. Para mí, a mí me costó mucho enterarme de eso en su momento. Sí. Porque uno por complacer. Y por ponerle tanta garra a la pareja, a la familia, lo que sea, se va desdibujando. Sí, es verdad. Y después se termina, o por lo menos yo me terminé enojando por haber cedido cosas que no hubiera querido ceder, ¿no? Claro, bueno, pero para eso estamos, para eso aprendemos, claro. Para eso estamos en los grupos, ¿no? Así es. Bueno, ¿algo más? Sí, te invitamos todos al grupo. Sí, por supuesto, porque te va a hacer muy bien. Bueno, Romina, gracias por compartir con nosotros y hasta la próxima. ¿Leo? Sí. Hola, querido grupo. Mi nombre es Claudia, soy de San Martín y les escribí por primera vez en el mes de julio del año pasado con un pedido de ayuda. En ese momento les dije que no me animaba a concurrir al grupo porque me daba vergüenza, pero gracias a sus sugerencias la superé. Fui y la ayuda que recibí fue tan grande que a partir de ese momento mis reacciones sobre las cosas que me van pasando las tomo de otra manera. Llegué al grupo por una dinámica que tenía desarrollada con mi hermano
quien había empezado a consumir. Las primeras ayudas que recibí fueron para que asistiera a un grupo especializado en ese tipo de adicción y comencé yendo a Naranón, que es para familiares de adictos a sustancias. Lo bien que me hace asistir a esos dos lugares, Fundapap y Naranón. Se complementan tanto. Como les conté, la primera vez tengo 31 años y nunca pude ver de la manera que me comportaba con todos mis vínculos hasta llegar a estos grupos. Se me pegó la hoja. Así que por todo esto les estoy súper agradecida, pero mi nuevo pedido de ayuda ahora es con respecto a mis padres. Sufro cuando veo que ellos se resisten a los grupos y a tomar la recuperación de mi hermano como algo serio y necesario. Yo sé que esta decisión no depende directamente de mí y también estoy aprendiendo a saber que yo no tengo el control de todo. Les pido si me pueden ayudar a encontrar herramientas para poder pasar esta nueva etapa. Muchas gracias y un beso para todos. A ver, ¿qué se les ocurre? Porque supongo que en este pedido de ayuda hay un montón de elementos para continuar trabajando en esta dirección, porque ya todo lo conseguido hay que conservarlo y seguir dando un paso más. Cuando nosotros en familia vemos que los que están a nuestro alrededor, nuestros padres, hermanos, hijos, no responden al proceso que nosotros hemos encarado, tenemos que tener la valentía de seguir solos. Claro, yo iba a decirle, para poder ir a los grupos hay que reconocer que hay una enfermedad en la familia, y si no se reconoce, es lo que decimos siempre, claro, son autodiagnósticos. Claro. Si no se reconoce, es eso, el que reconoce que salga y siga trabajando solo. Sería bárbaro que los padres vinieran, nosotros sabemos que les haría re bien y demás, pero no los podemos llevar con una correa. El tema es que, por lo menos lo que me pasó a mí cuando fui a narcóticos, era reconocerme que tenía un problema con las drogas. Y a mí eso me avergonzaba mucho, porque yo me imagino que también para mis hijos y mi familia en su momento, y aceptar eso también implicaba una responsabilidad colectiva familiar. Y eso es lo que por lo menos a nosotros nos pasó, que dificultó el poder afrontar el tema. Hoy lo hablamos y sé que a ellos les costaba eso, darse cuenta que había una problemática y en la que todos participábamos. Seguramente. Yo activamente y ellos, bueno, a todos desde algún lugar, ¿no? Entonces, por ahí como padre, o aceptar que uno va a un grupo porque tiene un problema, implica enfrentarse con uno mismo, y eso a veces es lo más difícil, ¿no? Y hacer el primer paso. Creo que lo que hay que hacer es darse cuenta de que no somos los culpables de lo que le pasa a nuestros hijos. Porque la culpa frena muchas cosas, porque hace que uno se encierre y se autocastigue. Claro. Y no resuelva. Y que en familia también es un proceso, ¿no? Cada uno tiene su tiempo. Exactamente. De a poco uno también, porque es como decías vos, no es un hueso duro de roer, ¿no? Que al principio uno se puede negar, se puede asustar, no saber cómo hacerlo. Yo creo que lo que a veces pasa fundamentalmente o es la negación de lo que está pasando, y también es el miedo a que vayan y le digan qué cosas mal hicieron. Claro, ¿no es cierto? Tal cual. O sea, lo juzguen o lo castiguen, o sea, se confirme lo que tienen en la cabeza. Exacto. Sí. Que generalmente lo que ocurre es todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Sí. Pero se por contiene esas ansiedades del grupo familiar y se les da recursos para el trato con el adicto y se alivian todos, pero bueno, hay que esperar a que... Pero llega un momento, y lo que vos dijiste, Inés, es que uno tiene que seguir el camino solo. Exactamente. Y los demás lo siguen en la medida que pueden. Totalmente. La recuperación es personal. Sí. Acá hay otro mensajito que dice: soy Mercedes, gracias por el programa, son de gran ayuda para mí también, un beso grande a todos. Bueno,
Gracias, perdón, Mercedes. Estábamos hablando de Romina, ¿no? A la que le estamos tratando de dar una ayuda. Esta cosa colectiva, como vemos en todo el tema que tratamos hoy sobre la sexualidad, lo diferente que es la evolución en los distintos grupos sociales y a nivel de la conciencia colectiva, ¿no? Como en una familia pasa lo mismo, no todos se abren a la misma comprensión, y también hay que tener paciencia. Yo entiendo que ella tenga la preocupación de que sus padres se ocupen de su hijo para aliviar un poco la presencia de ella en la recuperación del hermano, pero todo lo que hagamos yo para todos. Le quisiera dar una sugerencia, que es también cuando uno conoce los grupos, siente que toca el cielo con las manos, entonces a todo el mundo los manda al grupo, porque no hay nada mejor, y yo sé lo que te pasa, pero esto estamos poniendo de nuevo la enfermedad, jugando con la enfermedad, ¿no es cierto? A través de la enfermedad vamos mandando a los grupos. Pero... Además, porque no es verdad, no todos los grupos son igual de buenos. Exacto. Y no en todos los grupos uno siente la empatía. Hay grupos en los que funciona muy bien, y no me refiero a distintas comunidades, sino dentro de la misma comunidad hay grupos mejores que otros. Entonces uno a veces tiene que probar, pero para empezar a probar tiene que haber una decisión íntima de que es por ahí. Claro. ¿Está? Bueno, muchas gracias por consultarnos. Un abrazo de todo grande, el grupo. Y suerte. Mucha suerte. Y mucha suerte. Mucha suerte. Y nos vamos despidiendo ya. Hoy tuvimos nada más que 2 intervenciones, Jenny y Mercedes. Les agradecemos muchísimo el aporte, igual que a Sergio, por su eficiencia. Sí. Y bueno, nos vamos con la oración de la serenidad, despidiendo con esa oración. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana, hasta el miércoles. Te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.